nombre es José Esteban Venegas Angulo. Se escribe Joseesteban. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 20 años. Sí. ¿Cuánto tiempo has vivido en Palo Seco? Toda mi vida, 20 años de vivir aquí. ¿Y cómo fue crecer en Palo Seco? Fue bastante bonita la infancia, muy divertida en realidad. La pasé bastante bien. ¿Qué hacías en tu infancia? De todo en realidad, jugar bola, andar corriendo por todo el pueblo, andar corriendo de mi mamá, porque me pegaba, porque jugaba demasiado. Era travieso. Era bastante traviesillo. ¿Y fuiste a la escuela aquí? Sí, pasé toda la escuela aquí. Sí. ¿Cómo fue ir a la escuela acá? Dale guerra a los profesores en realidad. Llevaba bastante mal las notas, pero gracias a puro estudio, a mis profesores, pasé todo y no me quedé ni un solo año. Excelente. ¿Y tú? No. Yo no hablo español, pero Pues, ir a la escuela secundaria a Puerto Jiménez o La Palma. La Palma, la secundaria la pasé en La Palma todo. Bachillerato saqué en La Palma. Un académico saqué. ¿Tenías cuando te graduaste de secundaria? Tenía 17 años. Saqué como saqué un académico, salió a los 17, recién cumplidos. And have you been working since? ¿Y desde los 17 estás trabajando? Sí, desde los 17 estoy trabajando. Comencé a trabajar desde los 17. ¿Y en qué tipo de trabajos? Comencé en una palma que llamaba Palmatica. Después me pasé a hotelería y trabajé de cocinero 4 meses en La Parrillos. Después he estado trabajando en varios trabajos. ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta en realidad estar solo y contemplando la naturaleza, como caminar por los senderos, cosillas así. ¿Te gusta mucho caminar? No me gustaba, pero ahora me gusta. ¿Y solamente caminar o O no sé, run? Correr. correr en realidad no tengo aire para correr, solo caminar. ¿Y te gusta tocar música? Más o menos. No me llevo mucho con la música, pero sí toco más o menos la flauta. La flauta. Un poquito. Sí, mi papá sabe mucho tocar guitarra, pero en realidad teniendo un profesor en la casa no me gusta. Bueno, no le he puesto atención en realidad para tocar. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar o no escuchas música? Yo soy como los viejos de antes, me cuadran las rancheras, los temerarios, música de antes. Me gusta muy poco lo que es la música de ahorita y el rap. Sí, sí. Rancheras. ¿Y bailar de música o solamente tocar? Bailar, Sí. me cuadra mucho bailar bachata, merengue, cumbia y cosillas así. Y ya después, cuando uno en borracheras, todo tipo de música en realidad. ¿Le gusta salir mucho de fiesta o así? Antes sí me cuadraba mucho, pero ahora estoy pensando malas cosas y no salgo tanto. Ya vi que eso no deja nada. ¿Cómo ha cambiado Palo Seco desde que comenzaste a vivir aquí? Ha cambiado bastante en realidad, bastante en realidad. Antes éramos más unidos, ahora somos más distanciados. Hubo conflictos ahí, pero ya y ahorita se va mejorando en realidad. ¿Y crees que la distancia es por los conflictos que han habido? En realidad sí, como es uno, ya, y la familia de uno, solo la de uno, y la familia de otro y la de otro, nada más. No hacen por cómo apoyar al pueblo en sí. Siempre ha habido conflictos en eso, que para los que son trabajos en la comunidad, no es que uno pone más y el otro no pone nada y cosillas así. ¿Qué es lo que más le gusta de la comunidad de Palo Seco? En realidad los atardeceres.
Son muy bonitos los atardeceres y pasar con los compañeros jugando bola. Ven el atardecer desde la plaza. Desde la plaza, un hermoso atardecer. Tienes muchos amigos acá de la comunidad. Ya, los conocidos, los mismos conocidos. Los que siempre, los siempre, los reales, decimos otros ticos. Ujú. Considera que vivir en Palo Seco presenta desafíos. Si es así, ¿cuáles? Dificultades o retos. Para uno que vive aquí, no. Pero para personas que vienen de afuera, en realidad sí, como le digo, por los conflictos de las familias. Como dice, tener así a alguien amigable cuesta mucho. O como también puede tener amigable, depende de la persona, como lleve la comunidad aquí. Para vos ese es como el único reto que podría haber de vivir acá. Sí, ya lo que estamos aquí en realidad ya sabemos y ya conocemos todo, como es toda la comunidad y todo, pero ya para personas que vienen nuevas, ¿verdad? Difícil como integrarse. Integrarse es correcto. ¿A qué te gustará que la gente conozca sobre ti y tu familia? La agricultura, las bastantes formas de vivir aquí sin otras cosas, como generar nuestro mismo alimento. Eso es algo que se aprendió en tu familia. Eso aprendí de mi padre y mi madre. Sabes sembrar entonces. Todo lo que es el campo, desde sembrar hasta una piña hasta un arroz. Todavía siembran. Plátano, yuca, sí. Mi padre por ahorita él sí, ahorita yo no, porque paso más afuera que aquí en la casa. ¿Y crees que eso es un mensaje importante para la gente? En realidad sí, porque en un futuro no va a haber una persona que va a sembrar un arroz. Los niños, como esta generación, por los celulares, no van a saber qué es ir a sembrar un arroz, sino van a saber que el arroz viene de un supermercado y no de una planta. Olvidar las raíces, de dónde venimos. Olvidar las raíces. ¿Y cuántos hermanos tienes? Soy el 21 de mi papá, soy el único. Hijo único, chiñado. Más o menos. Entonces usted tiene toda la atención de los papás. Toda la atención. Ventaja y desventaja. La ventaja es que todo es para uno, pero la ventaja es que lo cuidan demasiado. Sobreprotección. ¿Y qué te gustaría que la gente conozca sobre Palo Seco? Qué buena pregunta. En realidad, ya y lo mismo que dije en la pregunta anterior, las personas saben mucho de lo que es la agricultura, que aprendan, que conozcan todo eso de la agricultura, desde sembrar hasta cuidar un animal. Y eso es importante para las generaciones futuras. Eso es muy importante para las generaciones futuras, es correcto, como le digo. Ahorita la generación como va con tanta tecnología, los niños van a saber que un arroz viene de un supermercado y no de la tierra. ¿Sientes que aquí los niños están aprendiendo a sembrar o no? Por las familias y por las generaciones que hay de ahorita todavía quedan, sí, pienso que sí. Sí, ¿cuál es tu sueño para el futuro? No sé. De Palo Seco. Ya, y un futuro sería como para Palo Seco, futuro en sí en Palo Seco, ya, y como pavimentar las carreteras y arreglar los salones comunales, que hagan algo más para que los niños vengan o las personas vengan, que los atraigan, como un turismo o algo así, no sé. Eso es económicamente eso es lo que le ves potencial a Palo Seco. Ajá, Turismo. el turismo. ¿Y qué tipo de turismo te imaginas aquí? Igual, protección, reserva natural, protección de animales y árboles. Y hospedaje en casas de... Y hospedaje, sí, bastante hospedaje, pero no un hospedaje como un hotel grande, no, sino un hospedaje chiquitico, donde usted vea que a la misma vez esté abierto y no cerrado, siendo como tiendas de campaña, sería bonito. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Yo o el pueblo? A vos. Yo,
En el futuro, se vale soñar, pero me veo dos tipos, un ingeniero agrónomo o un criminólogo. En realidad. Ujú. ¿Quieres entrar a la universidad a estudiar? Sí, claro. Quiero entrar a la universidad para sacar mi carrera. ¿A cuál te gustaría ir? ¿A la UCR o a la UNED? ¿Por qué te gusta la criminología? Porque siempre he tenido esa racha del misterio. Siempre analizo todo, me gusta analizar muchas cosas. Lo que muchas personas no ven, yo lo analizo y lo analizo y lo sigo analizando. Hallar formas mejores para hacer algo mejor. Como un detective. Algo parecido. ¿Crees que te vas a quedar en Palo Seco el resto de tu vida, mucho tiempo? ¿O te ves saliendo de aquí? En realidad no, mi vida, pienso yo, mi futuro es no quedarme en un solo lugar, sino andar viajando por el mundo, conociendo el mundo. Trotamundos. Ujú. ¿A dónde te gustaría ir? Por todos lados en realidad. No tengo lugares específicos. Donde me lleve la vida. Y si pudieras elegir un destino próximo, ¿a dónde irías? A México, donde nacieron las rancheras. Qué bueno. Sí, a México. ¿Cómo qué tipo de trabajo estás buscando ahora? En realidad, de todo. Yo le hago de todo en la vida. No le arrugo a nada. Si tengo que desde batir cemento hasta aprender a dar clases. Soy como una esponja. Aprendo y aprendo de todo. Lo que me logren enseñar, lo aprendo. Quiero aprender de todo un poco en la vida. Tienes muchos tattoos. ¿Cuál es tu favorito? En realidad que tengo en la costilla. Familia. Donde la vida comienza y el amor nunca termina. Y tu familia, how do you like? Do they like? Si luego Si le los gustan tus tatuajes. tatuajes. No. Mi abuela, mi tía sí. Mi abuela no le gustan los tatuajes. Mm. Dice que son malos. Sos el nieto rebelde. El único nieto hombre tras de hombre rebelde. Qué bien. Entonces, para vos la familia es muy importante, por lo que veo. Yo soy de las personas que no pasan a familia, que no pasan fiestas familiares, pero si veo algo raro, se tiene que hablar conmigo. Daría la vida por mi familia. Qué lindo. Y bueno, no sé si para cerrar quieres decirle algo, un mensaje para las personas que estén viendo este video, un consejo, una reflexión. Ya, y mi consejo es que no pierdan los principios de las generaciones pasadas, que eso es la raíz de uno, porque si seguimos así no vamos a sobrevivir mucho, porque pienso yo que el apocalipsis de la humanidad va a ser el teléfono. Porque ahorita los niños de ahorita están con el celular y uno los llama y por estar en el teléfono no le ponen atención a sus padres y porque ven que en el teléfono que le tienen que faltar respeto a sus padres, le faltan el respeto y no se crían como antes. Nos volvimos muy dependientes de la tecnología. Es muy importante, pero no tenemos que estar atentos a ella. Saber usarla, no que nos use a nosotros. Es correcto, saber usarla para un beneficio de uno, no que ella los controle a uno. Poderoso. Muy cierto, sí. Que si vos jardineas también o si esos es solo tus papás los que tienen el jardín así de lindo. Mis padres, porque, como le digo, no paso acá, paso más afuera que acá en la casa. Cuando trabajaba en OSA pasaba más allá que acá. Así que 2 días acá y me iba. Bueno, súper linda entrevista. Muchas gracias. Demasiados Gracias. buenos mensajes. Sí.
Qué vacilón.